Pues estamos celebrando el primer aniversario de Sporting Magazine aquí con unos camaradas, Lucio, René, Joel, que nos acompaña en el podcast de automovilismo, en el podcast Motor. Y quisimos grabar algo especial. Bueno, de nosotros de especial no tenemos gran cosa, pero digamos en este momento que a veces es una especie de alto en el camino, nos hemos reunido para hablar algo de nuestras experiencias en el periodismo deportivo. René Tijerino, conocido ahora como el hombre gruñón en los podcasts de fútbol, de automovilismo, de NFL, tiene una larga, además de su participación en el cine mexicano, como Pepe Alonso, películas con Sasha Montenegro, Alma Muriel, en el periodismo mexicano, una larga trayectoria en ovaciones. Lucio García, que fue mi compañero en Deportes Notimex, y aquí a mi izquierda, Joel Gutiérrez, un viejo lobo de mar del automovilismo deportivo. Entonces, pues vamos a platicar un poco, aprovechando. René, cuéntanos alguna experiencia, alguna anécdota de esas valiosas que se atesoran casi para siempre en tu paso por el periodismo deportivo. Pues bien, estaba yo en Ovaciones, ya tenía varios años, y asistí como aficionado porque le voy a Pumas. Asistí al estadio de Ciudad Universitaria a un juego de la Copa Libertadores. Estaba Peñarol, Pumas, y yo quedé sorprendido. No sé si en ese momento lo estrenaron, pero tenía poco. El cómo no te voy a creer en Ciudad Universitaria se escuchaba tremendo, ¿no? El juego estaba ríspido, el entrenador era Hugo Sánchez y estaba muy, muy cerrado el juego. Y en el Peñarol estaba alineado Gabriel Cedrés, un tipo alto, le decían el Toro, me parece. Que había venido al América. Sí, sí. Y ya estaba jugando ahora con Peñarol, ya había jugado el paso por aquí, por América, con América. Estaba el juego ríspido, creo que se definió y calificó Pumas. Estaban enojados los jugadores los uruguayos. Pero la garra uruguaya es tremenda. Y los jugadores estaban tundiendo con todo a los jugadores a Pumas, pero les pegaban arriba, abajo y en todos lados. Y en ese momento ya termina el juego y Gabriel Cedrés, bueno, incluso la gente de prensa que antes permitían el paso antes, estaba interviniendo y a un reportero lo agredieron y él respondió. Antes se usaban las grabadoras con pilas normales, y sacó las pilas como armas, las lanzó así fuerte. El hecho es que Cedrés ubica, y en el juego estaba picudeándose discutiendo con Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es muy bravo también para esas cosas, y tuvo una experiencia en Europa y en todas las... Bueno, Gabriel Cedrés contra Hugo Sánchez. Pita el árbitro, Hugo Sánchez sale despavorido a los vestidores, que era una escalera, y baja a los vestidores. Y Gabriel Cedrés también conocía el estadio. Lo fue a perseguir. Y se le interponían reporteros, gente de Pumas y todo. No lo controlaban al tipo, estaba enfurecido y pasó bufando así. Y un reportero, no recuerdo de radio, no recuerdo el nombre, pero le puso el pie incluso, lo saltó y se fue. Persiguió a Hugo Sánchez, le gritaba... No puedo repetirlo de todo, pero quería a Hugo Sánchez, no le importaba el rival ni los compañeros, era Hugo Sánchez el que perseguía. Y Hugo Sánchez ya estaba en el vestidor, creo que ya había salido de Ciudad Universitaria. Pero tremendo el tipo, enojadísimo Gabriel Cedrés, y en eso fue la persecución de Hugo Sánchez. Y fue la primera vez que yo escuché, ¿cómo no te voy a creer? Se escuchaba impresionante. Tremendo. Y el ambiente, la calificación, el juego. Y estás hablando de un juego entre semana, ¿no? O sea, esos juegos esos juegos de Copa Libertadores eran muy intensos, ¿no? Independientemente del día. Sí. A mí me tocó, curiosamente, también Peñarol. Me tocó cubrir el entrenamiento de Peñarol y le prestaron cantera, las canchas de la cantera de Pumas de la UNAM. Recuerdo que yo llegué en mi coche, me paré afuera de cantera y te paraba sobre avenida, precisamente se llama la avenida Cantera. Sí, ¿no? sí. Me paré y prácticamente atrás de mí llegó y se paró el autobús de Peñarol. Nos dieron el acceso, yo me meto, ya ves que dabas como una vuelta así, y llegabas al túnel, como tipo el de Real de 14. Sí. Un túnel de prácticamente un solo carril.
y cuando sales del túnel se abre hermoso las canchas de entrenamiento de Pumas, las instalaciones, y se bajan los jugadores uruguayos, cuando se bajan con el mate y todo, y ven la cancha y ven las instalaciones, y decían, y aquí entrena Pumas, o sea, no daban crédito, decían, no mames, o sea, nada más, y le decían, y esta más la cancha para entrenar, ¿no? Sí. Y lo peor es que ni siquiera entrenan ahí realmente. No, realmente no. O sea, casi siempre es cancha 2, ¿no? Cancha 2. No sé ahora, pero esas instalaciones de cantera eran subutilizadas, ¿no? Las utilizaban muy pocas veces, no era su campo de entrenamiento regularmente, no. Las utilizaban muy de vez en cuando, pero era impresionante porque acuérdate el muro del cerro, sí, gigantesco, ¿no? Estos cosas así con el mate así de sorprendidos, con la boca abierta, o sea, sí. Y decían ellos mismos, dice, nosotros entrenamos en un potrero. Y Pumas tiene estas instalaciones. Y Pumas, que es un equipo cualquiera en el fútbol mexicano. Oye. No, cualquiera. Respeta, no, hay más respeto. Sí, René, no, man. Sí. Ahora sí que cómo no te voy a querer. Pero desde luego. Sí, no, y unos tipos que parece juegan en cualquier pinche cancha, ¿no? Entonces, sí, cuando veían se quedaron así, ¿no? Impresionantes, de esas anécdotas que uno creería que equipos pues, como Peñarol o otros equipos tienen instalaciones a lo mejor de ese mismo calibre y pues resulta que no. Oye, Joel, y siempre que nos juntamos, que cada vez es más raro o poco frecuente, pero siempre que nos juntamos, aquí por ejemplo, Tijerino, tú, yo, bueno, ustedes muchísimo más viejos que yo, ambos, pero siempre salen las anécdotas de automovilismo, ¿no? Tan es así que necesitas varios días para sacarlas, ¿no? Algo así que cuéntanos algo así de... Algo bueno, un chisme de esos sabrosos. Un chisme bueno de un piloto. No de Peñarol. Fíjate que una de las anécdotas más padres que en todo este proceso como director de prensa de las carreras de autos, en ese entonces estábamos nosotros teniendo la concesión del autódromo, teníamos oficinas en el autódromo y hacíamos entrenamientos los miércoles o los viernes, dependiendo de los días que se facilitaban. ¿Para quién estabas ahí trabajando? Para Michelle Jordain. Teníamos ahí los tractocamiones, teníamos los neones, teníamos el campeonato de los Mustang, teníamos incluso todavía los prototipos de la Copa Tecate, o sea, estábamos ahí todo el proceso, ¿no? El chiste es que un día de entrenamiento, un viernes, abierto para todos los que quisieran entrenar en el autódromo, llegó Mara Reyes junto con su papá y entonces esta era una de las chicas en ese entonces únicas que corrían en el automovilismo deportivo. Sí. Y entonces nomás corrían en la Pony, que era en la categoría donde corrían los autos de resistencia. En el campeonato de Sánchez Hassen, que era el campeonato nacional de resistencia. Sánchez Hassen. Y entonces presidente en un momento presidente de la Federación Mexicana. Joel, casi todo su trabajo en comunicación ha sido como jefe de prensa, no tanto ¿sí? como reportero de algún medio de comunicación. Exactamente. Y entonces, en ese momento del entrenamiento me encuentro a Mara Reyes, ¿no? Entonces empiezo a platicar con ella porque tenía que sacar alguna nota de alguien de los que habían entrenado, habían ido a entrenar, pues para seguir mandando información a todos. Entonces de repente me tocó platicar con Mara y todo el desmadre. Entonces con eso de la plática, en ese entonces Adrián Fernández estaba en su apogeo y ella lo veía como su ídolo. Platicando con ella le dije, pues, ¿cuál es tu objetivo? Pues ser como Adrián Fernández, ¿no? Ella estaba chica, yo creo que tenía como 17, 18 años. Chavita. Y entonces, en eso de repente veo pasar un tractocamión y le dije, oye, ¿tú no te gustaría subirte a los tractocamiones? Me dice, híjoles, la verdad es que sí me gustaría, pero la verdad nadie cree en mí. Como mujer, no creen en mí y es muy difícil conseguir patrocinios para subirte a un tractocamión. ¿Y en serio si te subirías? Sí, me subiría con todo gusto. Pues seguimos platicando, entonces y de repente me dijo, pues gracias, pero si te subirías al tractocamión, todavía le digo. Y me dice, sí, claro que sí. O sea, esa misma tarde. Para correr, ¿no? Sí, para correr. Y entonces esa tarde yo hago la pinche nota, ¿no? Mara Reyes interesado en subirse a correr en los tractocamiones, güey. Pinche nota salió en todos los periódicos, güey, de medias planas y la chingada. Ese día, después de que salen las notas, güey, llega Michelle al autódromo
y me dice, ¿quién fue el hijo de la chingada? Que dijo así, o sea, expresamente así lo pues dijo, que ¿a quién se le ocurrió esta pendejada de subir a Mar Reyes a los tractocamiones? Y entonces volteé y le dije, espérate, cabrón. Vamos a ser bien claros. Michelle Jordan, Ajá, digo, para papá. Michelle Jordan, papá de Michelito, Michelle Jordan, chico, piloto. Así es. Bueno, también el gran. Sí, también fue lo Y entonces, de repente, Michelle me dice, güey, pues, ¿cómo se te ocurre hacer esta pinche nota? Le dije, a ver, güey, vamos a ser bien claros. Ayer mandé una información de Fernando Guerrero, y se supone que Fernando Guerrero en ese momento estaba en su apogeo con sección amarilla. Era un piloto que tenía ya una imagen en los medios de comunicación. Salieron unas notitas pedorras con en algunos periódicos y no en todos. Entonces, ese día cuando saco la de Mara, güey, salían todos los periódicos y hasta en la radio estaban hablando de esta madre, de que la primera mujer en correr los tractocamiones y la chingada. Le dije, mira, Michelle, mercadológicamente nos conviene tener a esta mujer aquí que tener a Fernando Guerrero, cabrón. Va a llamar mucho más la atención de la afición por tener a una mujer en esta categoría de los tractocamiones. Es que los tractos solamente son para hombres, cabrón. Le dije, Y Lola, la trailera. No, y entonces, de repente, al día siguiente le habla a Continental y le dice, yo quiero que Mara Reyes corra con el tractocamión. Y entonces así como que Michelle dijo, oh. Y Y era como, o sea, y tuvo que, o sea, agarrarse los pinches pantalones Michelle y la tuvo que dejar correr. Esa primera temporada le dieron una putiza. Pero Michelle era capaz de abrazarla y representarla en ese mismo instante, ¿no? Sí, veía, pero veía el dinero por todas. Y por cierto, Mara Reyes, ajá, ya no me acuerdo si fue campeona, sí fue campeona. y fue, en aquel tiempo lo manejábamos, si mal no recuerdo, como la primera campeona nacional, ¿no, René? Así o sea, es. la primera campeona sí, estoy de de acuerdo. un serial nacional. O sea, y ese En fue- el mundo, quiero sí, decir. sí, sí. En el mundo. Cierto. Y te voy a decir una cosa, lo más rico, o sea, o lo más padre de todo eso, que cuando en la última carrera, güey, ya a punto de cerrar la competencia, agarro la bandera de cuadros y le doy El banderazo. el banderazo final, se baja del pinche tractocamión, me abraza y me dice, güey, este campeonato es tuyo, cabrón. Le dije, no. Mi amor. Le dije, Sí. no, mi amor. Le dije, no, mi amor. Le dije, Bravo, mi amor. no, le dije, no, chaparrita, ¿cómo crees? Este campeonato es tuyo. Tú te lo ganaste a pulso, cabrón. Porque, o sea, todas las temporadas anteriores a ese campeonato le habían dado Le habían mamada. dado con todo. Porque, o sea, no quería Michelle que ganara o que Pero al despuntara. final, pues no sé si no quisiera que Michelle hubiese querido que no ganara, ¿no? Pero el punto es que estos cabrones eran unas lacras porque en ese momento estaba corriendo Toledano, estaba corriendo Jimmy Morales, estaba corriendo Carlos Guerrero. Pura fina persona. Pura fina persona, cabrón. A ver, hay una precisión, Joel, mencionaste a Fernando Guerrero, Ajá. el hermano. Carlos Guerrero, el buen piloto. Sí. Pero Sí. Fernando estaba en su apogeo, ¿no? Bueno, Te confundiste, ¿no? No, es Carlos que Guerrero. Fernando Guerrero era su hermano de Carlos, pero él corría con sección amarilla y Carlos Ah. corría en Herdes. Porque O sea, Carlos llegó a correr, cuando era la Copa Marlboro, Indy Light. cuando era la Copa Indy. Marlboro, o sea, estos dos Chamba. eran Chamba. separados, o sea, corrían, o sea, en el mismo campeonato, pero por separado y con diferentes Pero patrocinadores. el piloto bueno era Carlos. Sí, por supuesto, pero, o sea, también se le había dado una imagen a Fernando y la chica, entonces ya tenía mayor peso que Es como Mara. de Checo Pérez y Toño Pérez, ¿no? Así Ah, es, el piloto bueno es sí, Toño sí, Pérez. sí, sí. Oye, René. O los Richards. Oye, René, y uno como reportero de deportes, tienes que cubrir muchísimos deportes, ¿no? O sea, De todo. En algún momento, o sea, sobre todo en alguna época, en ciertos medios, tenías deportes de base, ¿no? Sí. Pero le tenías que pegar a todo, ¿no? O sea, A todo. ¿qué te gustaba más? ¿A cuál le tomaste, digamos, como más afecto? Me acuerdo que una vez nos contaste, ¿no? Que cuando fue campeón Pumas casi te creías parte del campeonato. Ah, no, sí, eso. Y me invitaron, los jugadores eran mis amigos, Abraham Nava, Jorge Campos, el chileno Nava. La bruja Vera. Juan Carlos Juan Carlos Vera, tipazo. Tiene un jugadorazo, Cuando se coronaron, yo estaba ya cubriendo automovilismo y me hablaron. ¿Sabes qué? Estamos aquí
en la casa del académico. Ahí hicieron la fiesta Sí. del estadio, se pasaron para allá. Sí, ya de la Y privada. no pude llegar porque no me dejaron en el periódico, tenía que hacer otras cosas. Pero en cuanto los vi en la semana, me regalaron una playera que traían el dibujo en caricatura, todo el equipo, el Tuca Ferret y todo, en caricatura. Y esa camiseta me la chulearon mucho en todas partes, hasta que se acabó. Pero sí eran mis cuates, y los riquillos de Pumas en ese tiempo era Luis García. Luis García, Aspe, y había Mizrahi, un Mizrahi. Isaac, ¿no? Isaac. No, Marcos Mizrahi. Marco. Marcos, mi hermano primo De Isaac. de Isaac. Y los jugadores se quejaron una vez a Abraham, no, dice, me pasó en exclusiva. Oye, no nos han pagado, nos deben 3 quincenas, que no sé qué. Dice, pero si hay dinero, Marcos Mizrahi nos puede pagar con lo que le quite a sus obreros, textilero, no sé qué. Nos puede pagar tranquilamente. Pero sí, hice cuates ahí en Pumas eran cuates, y los riquillos y los Pobres. y los pobres, digamos. Que Jorge Campos era pobre. realmente eso es así como el otro día le preguntaba acá a Chabubet, o sea, de todo el tiempo, él cubrió rallies en todo el mundo y demás, en todo este tiempo que tienes o que tuviste, ¿no? Porque ahora de alguna manera estamos en otra faceta, ¿no? Sí. Cubriendo automovilismo, ¿realmente tuviste algún amigo, una cosa así? Y él dice, bueno, pues es que no, tal vez uno, tal vez dos, pero así amigos, ¿no? Es difícil. O sea, además el automovilismo, o sea, el fútbol tal vez era un poco diferente, pero el automovilismo, ahí es dinero, segundo dinero y tercero dinero, ¿no? Esa es la parrilla de salida, ¿no? Pues sí, porque definitivamente el que tiene más lana o sea, es más, la Copa Marlboro en su época, en su apogeo, en lo más importante del apogeo de la Copa Marlboro, que fueron los últimos años, pues ya jugabas con motores de $100,000. O sea, $150,000 pagaba la gente por tener el mejor motor, que a veces nada más 2 vueltas tronaba el motor y se les iba acá. Pero ahí era el que tenía más lana, porque además en ese entonces la Copa Marlboro, que no precisamente el mejor piloto. Sí, espérame, No, pero espérame. Y en ese entonces todos los presupuestos eran en dólares. Ah, sí. ¿De qué años estás hablando? Estamos hablando de los 80. Ya en los 80 los era una cuestión de 82, mucha lana. Mucha lana, güey. O sea, ¿para qué? O sea, yo me quedé sorprendido cuando dijeron, cuesta $115,000. Imagínate. Dije, güey. ¿Cuánto necesitabas para tener tu No, equipo, toda la ¿no? Tu temporada. escudería. No, O sea, para ser piloto de carreras, básicamente, la gran mayoría tiene que ser ricos, ¿no? Sí. O sea, Sí, pero- son excepciones. Pero en ese excepciones. entonces el dólar estaba en 3, 4 pesos. Bueno, o sea, pero aún así. De Era- todos modos. era mucho dinero, no, güey. es un dineral. Era mucho dinero para la época, cabrón. Pero, pues, pero ellos lo cotizaban o se cotizaban de esa manera con los patrocinadores porque la mayor parte de las refacciones eran extranjeras. Entonces, obviamente, tanto llantas como motores, como toda esa parte de ahí, pues tenían que traer a los Estados Unidos y tenían que pagarlo en dólares. Entonces, si tú lo pedías en pesos, güey, cuando veías que la fluctuación del dólar, pues decías, no mames, ya perdí, en vez de ganar, cabrón. Sí. Oye, Lucio, tú que te tocó cubrir varios supertazones, varios Super Bowls, ¿qué alguna anécdota que recuerdes, algún momento así particular de los que hayas vivido? Bueno, me dejó marcado el primer Super Bowl, como siempre, ¿no? El primer Super Bowl pues, te impacta. El de más impacto. Sí, ¿no? La verdad es que, como lo he contado muchas veces, se queda corto lo que ves, ¿no? La organización del NFL es brutal, es fantástica. Desde que llegas al Media Center, cómo te tratan, te atienden como rey, ¿no? En ningún momento tienes de todo, tienes bebida gratis todo el tiempo, tienes bocadillos, no, es impresionante, ¿no? Incluso los mismos souvenirs que te dan a ti como prensa, pues son de primera, ¿no? Y son únicos, son exclusivos para la prensa, ¿no? Pero una anécdota muy curiosa en ese primer Super Bowl es que, pues obviamente empecé a conocer a los reporteros de La Fuente, ¿no? Y había un reportero Poco grato. algunos sí, pero había un reportero que me llamó mucho la atención, se llama Sixto, de el periódico de Quintana Roo, del Quequi de Quintana Roo, del Quequi de Quintana Roo. Yo me acuerdo que fue mi primer Super Bowl en el 2002, y me acuerdo que me dieron la laptop de Notimex,
que aparte era una Toshiba como de este grosor, que Pesadísima. pesadísima, pero pues, yo iba emocionado, ¿no? Con mi laptop y toda la cosa, ¿no? Y llego y me quiero conectar y el botón de Wi-Fi de la laptop no servía. Y no me podía conectar, y yo ya sudando, ya sabes, porque no podía mandar mis notas y todo eso. Y me dicen los otros compañeros, no, pues dile a los de internet de aquí, de la NFL, ¿no? Que te ayuden. Sí. Y ya fui y les dije, oye, ayúdame, fíjate que así asado. No, ahorita vamos. Llega este cuate y ve la Toshiba y la agarra y le dice, pero ya viste, cabrón. Dice, no mames, todavía hay de estas. Y me dice, tú no te preocupes. Zafaron el plafón y la chica me bajaron una línea telefónica, Paco, para conectarla como modem. Sí. Qué desesperante. Ajá, y me dice, oh, están cabrones ustedes los mexicanos. Sí, güey. Tú traes esta pinche Toshiba modelo 2000 y tu compañero de Keki trae una máquina de escribir, cabrón. Oh, el Sixto traía su pinche Olivetti portátil de las chiquitas, cabrón. ¿No? Y su fax para enviar. Y de traje, mi Sixto de traje. Sí, no, además, no iba de traje diario todo el tiempo, ¿no? De esas anécdotas que te mueres de lo dices, no, puta madre, estábamos nosotros en pañales a comparación de otros reporteros de otros medios, ¿no? Ahora les platico una anécdota de máquinas de escribir. Más adelante. Bueno, en alguna ocasión, yo de las primeras coberturas que hice, fue justamente un América Pumas, René, torneo, estamos hablando del 97, que en ese momento que los torneos de invierno se jugaban en primavera y en verano. Todo al pues revés. Todo al revés, ¿no? Sí. Y me acuerdo que ese juego lo ganó Pumas 2-1, hasta me acuerdo los goles, Alejandro Pérez y Joaquín Beltrán, que era su primer juego como titular. Del América falló Luis García un penalti, al América lo dirigía el Indio Solari y a Pumas Luis Flores. Y no sé si te acuerdas de este rumano que vino al América, Dumitrescu, ¿no? Uy, con mucha fama, sí. Pero en ese mismo año, en 97, al siguiente torneo, la final fue Toros Neza Chivas. Sí. Y yo que vivo en la zona de Aragón, por el bosque de Aragón, me dejaron cubrir el campamento, como se les decía antes, el campamento de Toros Neza. Toros Neza, ahorita que tú contabas lo de la cantera, pues Toros Neza, antes nada más faltaba que entrenara en el Camellón, pero entrenaba en el Neza 86, que además era un campo muy bonito. O sea, usualmente estaba bien cuidado y todo. Bueno, esa vez fue muy peculiar. Toros Neza de Tony Ruiz, de Mohamed, de Lara. Un equipazo, muy aquel carismáticos. famosísimo Toros Neza. Súper carismático. Entonces yo hice equipo. algunas entrevistas y me acerqué a Enrique Mesa. Y había muy poca prensa, o sea, yo recuerdo 1 o 2, tal vez habíamos 3 reporteros ahí. Ese día Mohamed me dijo que se iba a ir a Monterrey, que finalmente no se fue a Monterrey, se fue a León. Pero fue muy peculiar, o sea, porque más allá de ese equipo que causaba muchísima sensación, a mí lo que me impactó fue Enrique Mesa. Yo me acerqué, le pedí una entrevista y me dijo, voy a correr. O sea, iba a hacer unas vueltas alrededor del campo. Y dice, ahorita que termine. Incluso me pareció en ese momento así, bueno, ok, se queda así. Ya ves que siempre nos sentimos cuando alguien no nos da una entrevista en ese momento. Pues sí. Total que yo empecé por ahí, veía el entrenamiento, estaban jugando esta cosa de balón tenis, etcétera, echando relajo, o sea, había muy buen ambiente, era todo más fácil, no tanta tensión, bueno. De repente escuché que alguien me hablaba y era el Ojitos Mesa. Entonces yo empecé a hacerle, ya me acerqué y me dijo, ven hijo, te voy a dar la entrevista que me pediste, pero muy, muy paternal. Y me dijo, le empecé a preguntar, ¿no? La final contra Chivas, que qué significaba para él, que la motivas. Realmente lo que me dijo me dejó un tanto helado, porque porque todo me contestó
como carente como de enjundia, ¿no? Yo quería, no, los vamos a matar o vamos a ir por ellos. No, nada de eso, ¿no? Me decía, sí, muy decente, un tipo muy mesurado, un caballero, y me decía, nada que ver con el automovilismo, ¿no? Claro, o sea, con lo que tú estás acostumbrado del automovilismo. No, o nada que ver con el Piojo, por ejemplo. Ah, ¿no? nada. Ah, por cierto, también el Piojo Herrera en ese equipo, que ¿sí? cuando yo venía regresando por circuito interior, de repente vi uno de esos autos un auto amarillo muy aparatoso y veía que se cambiaba de carril y de repente lo emparejo yo en mi cochecito y veía al piloto mentando madres por aquí y era el Piojo Herrera. Era el Piojo Herrera, ¿no? Que también venía regresando hacia la ciudad. Bueno, de pronto me dijo Enrique Mesa a todas las preguntas prácticamente que le hacía, hasta que remató y me dijo, bueno, dice, pues una final por supuesto que es importante, pero para mí eso no es lo más importante. Para mí lo importante es mi familia, estar bien, estar tranquilo y tener paz. Realmente él, lo que él significa, que por supuesto era importante una final, pero lo que él te transmitía era en serio, su paz, y tú veías que era en verdad algo genuino, o sea, no estaba blofeando, después platicando con una colega, Abril del Río de la Jornada, sí. Me dijo, ¿qué crees, chico? Dice, en alguna ocasión, en el campo de Cruz Azul, igual, sí. Que el Ojitos Mesa le regaló me parece que un rosario, algo así. Yo en verdad a mí me impactó, esa sí, forma, ¿no? Esa calidez, esa tranquilidad, en verdad, y yo también lo entendí. Y que tú sabías que te estaba diciendo la verdad. Que por cierto, no es muy diferente a lo que te cuenta Cardoso. O sea, que Saturnino Cardoso, ¿no? Que siempre reconociendo a Mesa como una especie de padre deportivo, sí, un ¿no? tipazo, un caballero, una cosa, o sea, sí. Sus palabras y la forma de hablar muy, muy impactante, ¿no? En ese momento, ¿no? Mira, yo recuerdo que Ojitos Mesa, bueno, el señor Enrique Mesa, cada vez que ganaba un título o un juego importante con Cruz Azul, de la Noria, se iba caminando a la villa en pago a agradecimiento. Él siendo siempre eterno suplente de Marín, ¿no? Sí, como portero. Era, sí, como portero. Y lo que dices tú, bueno, lo que comentamos, caso completamente contrario, ¿no? Una vez me mandan yo con todo coraje, nunca me gustó cubrir fútbol soccer, y me mandan a cubrir al Atlante, al centro Pegaso, Paco, allá a la salida, hasta la salida a Cuernavaca. Y en aquella época, como decías, pues te daban chance de entrar hasta así, ¿no? Y estábamos ya en entrevista en aquel Atlante que traía el Piojo Herrera, donde estaba el colombiano, el canguro, Luis Gabriel Rey y Chamagol, que era un buen Atlante, un Atlante también divertido, que jugaba padre. Y algún compañero se le hizo tarde, llegó, ya estábamos todos habíamos rodeado al Piojo Herrera, y llega este compañero corriendo así desesperado, y llega por atrás del Piojo y ahora sí que le mete el micrófono así. Porque cuando le mete el micrófono, yo creo que le arrima el cabrón. Y voltea el Piojo y dice, órale, cabrón, no mames, por lo menos un besito, ¿no? El momento. El lado contrario del Piojo y del profe. Sí, claro. Del profe, del profe Mesa, ¿no? El profe Mesa, educado, muy respetuoso, muy caballeroso. Y el otro, un besito, ¿no, cabrón? Mesa con ese equipo que parece que lo había sacado de prisión, ¿no? Sí, tipo la película esa de Golpe Bajo, ¿no? Puro personaje. Puro delantero, era de Melo, venía de Toluca. Arangio también estaba ahí, ¿no? Arangio. Pero yo le pregunté a Mesa, no sé qué temporada era, oye, ¿qué pasó con Denison de Melo? No sé qué. Me dice, por fuera de la entrevista, no me pregunte por él. Es un tipo que muy buen jugador, extraordinario, de los mejores que he visto. Pero le gusta el beber y le encanta el pulque. Y del chamaquero. No. Lástima que Mesa llegó como entrenador a la selección y fue víctima de los pillos, sí, Campos y demás secuaces. Lo corrieron porque era demasiado buena gente. Sí. Fue Osvaldo, ¿no? Osvaldo del Aztecaso. Sí. Osvaldo fue el portero.
Sí. Pero en la selección siempre hay un pillo. Ahora actualmente creo que es el cabeza de muñeca de un pillo mínimo. Basurero. Por lo menos uno. Sí. El que han goleado varias veces. El Krusty, el exportador del América, ¿no? Exactamente. Pero siempre hay un líder y echa a perder a todo el equipo. Pero lo botaron en la calle al señor Mesa. Sí, no. Jamás van a volver a tener un entrenador tan serio y tan Profesional. No, dedicado. lo mismo pasó con el sueco, con Sven-Goran Eriksson. Sí. Él llegó a trabajar y decía, no, yo llego a las 8. A trabajar y a salir con Ninel Conde. Ayer me contaron de una reportera de Récord que andaba, salían los domingos temprano. Justamente me contó el Pastelín, que lo anduvo persiguiendo como en TV Notas. No, que era un peligro Sven-Goran. Debió haber dejado, que por cierto en paz descanse. Sí, ya falleció. Pero tal vez dejó varios hijos aquí en México. Sí, si ven por ahí un rubio de ojos azules, así como mi René, no pregunten si... Y hablando de Ñero. Es de Goran. No, pero él comentaba que él llegaba temprano, por decirte algo, a las 7 de la mañana al entrenamiento, y llegaba Cuauhtémoc Blanco y Everybody Salsa a las 11, 12, todavía crudos, y así decías, no manches, ¿no? Bueno, pues una más antes de irnos en este bueno, no es en este podcast. En ese podcast de aniversario de Sporting Magazine. Pues la verdad es que a través del tiempo, os estoy recordando las Olivetti, cuando yo llego a Promotodo en el 2000, en el 92. Ya ni se acuerdan. En el 92 llegué a Promotodo, sí, claro. Pues la verdad es que yo llego haciendo la parte de la promoción de la Copa Tecate, que era el campeonato de prototipos. Pero y en ese momento en la empresa pues no tenían, o sea, a Julio Giliberti no le importaba que quien llevara máquina, nada, ¿no? Eso que llevaba a la prensa que fuera y punto. Julio Giliberti hablando de finas personas. Y entonces cuando me encuentro en una situación en la que yo no tenía equipo para que todos hicieran su labor, pues Rubén, que era mi jefe, Rubén Robelo, le dije, oye, fíjate que necesito máquinas de escribir. Entonces, le hice una pinche carta a Santa Claus y me trajo todo, cabrón. Ya me ves, güey, llevándole todas las máquinas de escribir a todos, cabrón. Así como llegaban al evento, a la sala de prensa, ten tu máquina. Y órale. Y me acuerdo de una canción del que paz descanse, Jorge Moctezuma, ¿se acuerdan del viejito? Sí, El Tata. El Tata, un personaje bastante interesante dentro del deporte, un periodista pues, de muchos años atrás de la especialidad. Y entonces el cuate hace su nota y de repente me habla como a las 10 de la noche, ¿no? Me dice, oye, tengo un problema. ¿Qué pasó? Es que hay una lucecita roja que no me deja dormir en mi cuarto, cabrón. Yo dije, ¿qué pedo con eso, güey? O sea, ¿por qué no me hablas a mí? Pues háblale a los del hotel. Cabrón. No, ven a pagármela. No, que te voy a mandar a pagarte. No, que duérmete. Y entonces al día siguiente me encuentro que no se pudo dormir, cabrón. Estaba todo desvelado. Porque no se pudo dormir por la luz roja, cabrón. Tata, pero es que ese es el de contraincendios. Pues a mí me vale madre. Pero son esas anécdotas en donde las máquinas de escribir para ese entonces pues eran fascinantes. Lo que pasa, Paco y Joel, René, rápido nada más. Lo que pasa es que nos tocó una época increíble porque fue una transición. Nosotros todavía empezamos con máquina de escribir, luego computadora de las primeras, luego laptop. Para la gente que no sepa, antes no existía el internet. No. Antes no existían los celulares. ¿No? Antes no existían las computadoras portátiles. Sí, no. Antes no existía nada de eso. Y el que tenía una computadora portátil era... No, estaba en el primer mundo. De lujo. Era como la de Lucio en el Super Bowl. Sí. No, pero espérate, el punto es que ese proceso, o sea, nos ayudó a ir mejorando en el deporte, ¿no? O sea, las instalaciones incluso, o sea, ustedes cuando llegaron prácticamente al automovilismo, pues ya llegaron con computadoras en la mano, cabrón. Todavía en el autódromo viejo, ¿no, René? Sí. Que todos los autódromos, o sea, el de Aguascalientes. Sí, no tenían internet. Eran polvódromos. Sí. Y entonces yo logro que por medio de Carlos Slim, nos pusieran líneas y computadoras en cada uno de los autódromos.
Y entonces, si no habla bien de Carlos Slim, no Sí. no, está a no, gusto. déjame decirte que... Está fuera de lugar eso. No, espérame, ese fue una anécdota muy padre, porque ese fue el inicio de lo que no había en el deporte, como dices, eran polvódromos. ¿Sí? O sea, no había nada en los autódromos. Nosotros llegamos a tener incluso Que oficinas móviles. además el caso de los autódromos es peculiar, porque usualmente están en una zona Fuera de la ciudad. no urbana, ¿no? Sí, fuera de la ciudad. O sea, la verdad es que cada autódromo que construyeron en el país a lo largo del tiempo, pues estaban alrededor de los 25 a 30 kilómetros fuera de la ciudad. Todavía fue en época de Muy buena. Porfirio Díaz. Bueno, antes de irnos, amigos de René, por favor, párate, enséñanos tu chaleco. Tu chaleco de los Cowboys, vaqueros. ¿no? Vaquero de ala de corazón, mi Tú, bebé. carnal. Por eso odia a las Águilas de Filadelfia, Ah. chicos. Mis amados osos de los Chicago. Osos, Siempre, y acá tenemos siempre. uno de los De los Miami Dolphins. Dolphins. Ah. Pues muchas gracias. Joel no nos dijo a qué equipo le iba, por eso no pude encargar. No traje la de Pittsburgh. No, qué y sí, bueno. y sí había uno muy bonito de Pittsburgh, la verdad es que se me pasó. Bueno, amigos, muchísimas gracias por vernos. Ha sido Síganos placer. Saludos, bendiciones a Síganos todos. en este segundo año de Sporting Magazine. Habrá en nuestros mejores diversos cosas. Tendremos Claro más que sí. información. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Adiós. Chao. Adiós. Oye, estuvo bien, estuvo bien.